Sí, saludo con mucho gusto al abogado de este programa, el señor Juan Luis Montero. Mi querido Juan Luis, ¿cómo estás? Mi querido Francisco Tea, muy buenas tardes a todo tu auditorio. No te había tenido la oportunidad de verte y bueno, las felicitaciones y el pésame no tienen prescripción. Así que feliz año, mi querido Francisco. Ya a tu equipo ya se lo había, a todo el equipo ya lo habíamos hecho la semana pasada. Y bueno, mi querido Francisco, ayer les preguntaba si debe haber responsabilidad de más alto nivel en el incidente de la línea 3 del metro. Y sí, efectivamente sí tendría que ver esta responsabilidad si estuviéramos ante un verdadero Estado de Derecho o que la ley se aplicara como debe de aplicarse en un Estado que precisamente se legisla y tiene una normatividad para que éstas sean aplicables a los casos concretos. Y mira, más allá de un Estado de Derecho, pensaría yo que en ocasiones hablamos de un Estado de política, un Estado de ideología, de intereses, de narrativa, de discursos. Mira bien, el domingo sucede un hecho, la verdad, lamentable y además de lamentable, pues de película de suspenso, de estas de series, en La Polar, en un restaurante muy famoso de birria, en donde golpean a una persona, a los meseros, muere y luego lo sacan de un closet o de un lugar y los pasan a la calle con cámaras que, bueno, graban esto precisamente que son cámaras del lugar, del local. Es decir, gracias al local tenemos estas grabaciones. Pero aquí lo que viene, o lo que tengo que mencionar es, sale la alcaldesa, es decir, la autoridad de Cuauhtémoc, y lo que me llama la atención es que dice, haré todo lo posible que esté en mí jurídicamente para que este establecimiento no vuelva a abrir. Es decir, yo no sé si tenga que abrir o no y si moralmente sea viable que abra o no abra. Es decir, no estamos valorando esto, estamos viendo cómo una autoridad lanza una amenaza de que hará todo lo posible, qué bueno que dijo jurídicamente, para que no vuelva a abrir. Pero este Pues ya los discurso y esta juzgó, ¿no? narrativa más, Ya los juzgó, ya los ya los condenó, ni juzgó, siquiera hubo un proceso ya, administrativo y ella ya avisó que no la va a volver a mm, abrir, ¿no? que no la va a abrir. O sea, ella ya sentenció esa situación y ahora tenemos, porque imagínate políticamente cómo quedaría si su discurso también político no lo lleva a cabo. Y entonces me lleva a recordar muchos hechos. Mira, en este país no hay costos políticos. ¿Por qué no hay costos políticos? Porque no se aplica la ley. Y al no aplicar la ley, pues, ¿qué pasa? Lo que sucedió hace muchos años, cuando hubo un linchamiento en Tláhuac, no sé si te acuerdas. Lejos de tener un costo político, Marcelo Ebrard, lo que sucedió es que fue jefe de gobierno. Es decir, inmediatamente de este hecho, pues lo que lleva a él es ser jefe de gobierno. Luego tenemos una escuela que se cae con un temblor en donde quien era la autoridad en esa zona de Tlalpan, escuela Enrique Rebsamen, ¿sí? Lo que sucede es que posteriormente gana unas elecciones con un alto margen de votación. ¿Sí? Y entonces, bueno, lejos de que se aplique el derecho, pues se ve que no hay costos. ¿Por qué no hay costos? Porque se juega con la política y entonces, pues se dan estas situaciones que los llevan inclusive, podríamos inclusive entrecomillar, a ser premiados. ¿No? ¿Qué pasó con Félix Salgado Macedonio? ¿Te acuerdas cuando era candidato al estado de Guerrero, en donde había varias carpetas de investigación por posibles delitos de violación? En el momento en que lo bajan y bueno, lo premian con ser gobernadora su hija, en ese momento se deja de investigar y pasó a la historia la presión que hacían mediática, la presión de grupos activistas por realmente llegar a la verdad histórica sobre este hecho. Entonces son muchos los casos en donde en este país no pasa nada porque no se aplica la ley, porque inmediatamente se toma como un elemento y herramienta política y entonces se juega a eso y si las estrategias van a esa situación. Aquí en todos los casos hay responsabilidad de carácter civil, tanto objetiva y subjetiva. ¿Sí? Subjetiva de la persona que actúa y crea un daño directo a un tercero. Y la objetiva, pues aquella que provocó ese riesgo, que también tiene que ser castigada para que repare ese daño, no importando quién sea y qué nivel tenga. Está también la responsabilidad administrativa, donde hay sanciones fuertes, donde pueden inhabilitar a personas para que
no vuelvan a ocupar un caso donde fueron un puesto o un cargo donde fueron negligentes. Está la responsabilidad penal, hoy donde una persona moral puede ser responsable, ¿sí? Y a veces quisiéramos ver a todas las personas o altos niveles en la cárcel. Bueno, a veces no alcanza la materia penal y habrá que limitarlo a ver qué es lo que realmente sucedió. Pero hay la administrativa y la civil, pero no podemos jugar con estos casos. Fue lamentable el hecho que sucedió en un restaurante, que sucede en varios restaurantes, no es nada más en este, sí, digo que ha sucedido en el tiempo, pero lo lamentable aquí es que cómo se atreven la autoridad a hacer uso de un Estado de Derecho para hacer una declaración de ese tamaño. Entonces, ¿qué sucede? ¿Debería haber responsabilidad por lo de la línea 3? Claro que debería de haber responsabilidad por lo de la línea 3, tanto administrativa, civil, penal, como tenía que haber por la línea donde se cayó este metro, dando el servicio público y afectando a miles de familias. Pero aquí también es culpa y responsabilidad de la sociedad, de algunos medios de comunicación que no damos seguimiento a lo que verdaderamente sería el fondo del problema y que se brinca lo político y entonces en esta estrategia político se logra pasar de noche lo que se debería dar en un verdadero Estado de Derecho. Es lamentable porque nuestras leyes no son malas, ¿sí? Nuestras leyes ahí están, solo que no se aplican como se deben de aplicar. Entonces, lamentable lo que sucede en nuestro país, no de hoy, no nos equivoquemos, de siempre, ¿sí? Y por eso puse varios casos que han sucedido. Es lamentable, mi querido Paco, y bueno, yo creo que aquí la sociedad, junto con otros factores reales de poder, tendrían que intervenir para cambiar lo que está sucediendo en México. Muy bien, pues mi querido Juan Luis, además de todo, una acotación, ¿eh? La pregunta es, ¿por qué no había pasado esto antes? Cuando ese lugar, la verdad, está lleno de gente que está hasta el copete de borrachos y tiene unos horarios de apertura y de cierre muy extraños, ¿no? Ahí lo dejo sobre la mesa, que nos va a cortar ¿Quién es la responsable? computadora. Gracias, mi querido Juan Luis Montero.